Muy buenos días para todos, muy buenos días. Estamos en este autopercibidos de Semana Santa, con un elenco un tanto reducido, directamente por cuestiones que tienen que ver con esta festividad, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de lo que es la autopercepción de la Semana Santa para cada uno de nosotros, y bueno, como conductor del programa me va a tocar también arrancar un poquito con esta historia. Pero bueno, la tenemos a Alba, que hoy está presente en vivo en el programa. También está Carlos Piña, recuperándose lo mejor posible de su cirugía. Y está también Diego Degano. Los tenemos excusados al Carly de viaje, a Eduardo Mozo de viaje y a Hernán Molina también de viaje. Igualmente tenemos comprometidas en principio, 3 notas que esperamos que sean del interés de todos. Pero bueno, como solemos arrancar en este programa, recordando en principio también los teléfonos para que se comuniquen si quieren a través del WhatsApp al 342-595-0465, y también reiterándoles que nos pueden seguir a través del Facebook de Autopercibidos, el Instagram de Autopercibidos y también el canal de YouTube de Autopercibidos. El YouTube ahora está funcionando. Y por supuesto también a través del YouTube de Radio Gol. Bueno, la idea de esta parte inicial es un poco tomar como disparador este tema de la Semana Santa, cómo la autopercibimos, qué es la Semana Santa para cada uno de nosotros, en todo caso, cómo lo consideramos. Y acá es donde se empiezan a mezclar un montón de cosas, por supuesto que tienen que ver con el origen religioso de la festividad, pero que después también empieza a mezclarse un tanto con cuestiones gastronómicas, con cuestiones turísticas. Acabo de cantar 3 ausencias en el programa y justamente son por este fin de semana larguísimo que es justamente el de Semana Santa. Y entonces uno trata de ponerse a pensar desde el punto de vista de un ateo, que es lo que soy, qué es la Semana Santa o cómo percibo la Semana Santa. Yo arranqué así, yo no creía de entrada en estos temas. ¿Hay algo que valoro de esta cuestión? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto, en un país católico, apostólico y romano como es la República Argentina, fui educado, fui criado en un contexto de catolicismo, que está claro que es la religión mayoritaria, no solo aquí en la Argentina, sino a nivel mundial, con unos 2.300, 2.400 millones de católicos, número en el cual, aclaremos, estoy incluido yo sin serlo. O sea, cómo funciona esa estadística ya es otra cuestión diferente, tiene más que ver con preferencias de país, con áreas geográficas, digamos, y todo ese tipo de cuestiones. ¿Cuál es la autopercepción mía sobre este tema? Y bueno, yo de chiquito me acuerdo de la emoción, de la excitación, de los huevos de Pascua. O sea, no es raro por ahí que las cuestiones, por lo menos en una primera etapa, nos entren a través de una ilusión que tiene que ver con una reunión familiar, con la gastronomía, con un viaje, con regalos. Independientemente de que por ahí muchos no cierren las cosas, o sea, porque por un lado tenemos qué es lo que recuerda la Semana Santa particularmente, o sea, es de alguna manera la pasión de Cristo que termina en el domingo de Pascua con la resurrección, perdón, o sea, es el domingo de resurrección, o sea, en realidad recuerda una época en la historia donde una persona, algunos pueden considerarla una divinidad, pero en última instancia una persona sufrió terribles aberraciones, sufrió lo que conocemos como la pasión de Cristo justamente, en beneficio de todo el pueblo que terminó siendo el pueblo cristiano,
y terminó siendo seguidor de esta religión. Obviamente no soy un teólogo, se notará, no es mi área, pero sí cuento lo que son las autopercepciones. Y justamente lo que se recuerda aquí es una resurrección, en última instancia un acto divino, diferente de lo que es, por ejemplo, la Pascua judía. Espero no ofender a nadie con esto porque voy a hablar como bruto de lo que son mis percepciones en este caso. En el caso de la Pascua judía, digamos que la posición es bastante más política que divina, porque en realidad lo que recuerda la Pascua judía, más o menos para la misma época del año, muchas veces se superpone, es la liberación del pueblo judío de Egipto, lo que es el éxodo en todo caso judío. Otra vez, disculpas, no es mi área, pero tiene que ver con un hecho puntual no divino, que es, bueno, justamente los judíos pudieron dejar la esclavitud en Egipto y a partir de ahí es donde se origina el pueblo. ¿Eso quiere decir que no hay actos divinos? No, por supuesto que sí hay, porque previo a esto, teóricamente, la liberación del pueblo judío ocurrió después de las 7 plagas, que en definitiva terminan siendo también considerados actos divinos. Diferente por ahí es el islamismo, originado algunos siglos después que el cristianismo, que reconoce la existencia de Cristo. De hecho, tiene un gran respeto y una gran veneración por María, por la que en el catolicismo se reconoce como la Virgen María, pero no lo reconoce como una deidad, no lo conoce como parte de la Santísima Trinidad, no lo reconoce como el Hijo de Dios, sino que lo reconoce como otro profeta. Primero Abraham, del pueblo judío, después Jesucristo y finalmente Mahoma, que por ahí en el siglo V, siglo VI, después de Cristo, se reconoce como el último profeta que viene a traer la palabra del Islam. En todos los casos vemos que hay una historia común, un punto común que tiene que ver con, obviamente, la creencia de un ser divino, un Dios, el creador, digamos. Lo cual lo hace diferente de una religión que en realidad antecede al catolicismo, por ahí ni siquiera se considera religión, que es el budismo. En el caso del budismo, esta evolución y este proceso de quien fuera Siddhartha y que terminó siendo el Buda, o en todo caso el primer Buda, a través de diferentes tomas de conocimientos alcanza el nirvana, que es el momento cúlmine en la realización de un ser. En todo caso, a partir de varias reencarnaciones. Pero lo que tiene el budismo es que no reconoce, ni siquiera parece ocuparse de la existencia de un creador, sino que toma lo que ya está creado y busca a través de la paz y de la bondad alcanzar este estado de nirvana. Por ahí algunos conocen al Dalai Lama, que es una personalidad política muy importante a nivel global, que no es el líder del budismo en general, sino que es el líder del budismo tibetano, pero por ahí es el más conocido en algunos sentidos. A mí me tocó estar particularmente en Sri Lanka, o sea, la ex Ceilán, que es un pueblo mayoritariamente enfocado en el budismo, más del 90% en el budismo, donde la religión absolutamente minoritaria es justamente el catolicismo. De ahí viene el Padre Ignacio, muy conocido aquí en nuestra región, es originario de Sri Lanka y es un emergente del cristianismo sri lankan, como se lo suele llamar. Lo cierto es que todas estas religiones o concepciones tienen una
dinámica, simbólica, muy marcada. Por el lado del judaísmo, bueno, para la época del Pesaj, tiene que ver un poco también con lo gastronómico, recordando esta salida de apuro de Egipto. Ellos acostumbran comer, consumir en algunos de estos días del Pesaj ese pan agrio, entiendo, sin levadura, porque en ese momento no hubo tiempo para dejar levar el pan. En el caso del islamismo tenemos el Ramadán, que es prácticamente un mes de ayuno, muy enfocado también en qué se puede comer, en qué momento, al atardecer y al amanecer, agua y después, o sea, con muchas regulaciones que de hecho tienen que ver también con el lugar geográfico en el que te encuentres, pero también contemplando la salud y por ahí la edad también de quienes practican la religión. No es lo mismo la aplicación del Islam en la época de los ayunos del Ramadán para quienes son jóvenes y están activos que para quienes están ya más mayores o tienen alguna patología o tienen alguna enfermedad. Y en el caso de la Iglesia Católica también tiene mucho que ver con la cuestión de las dietas, los ayunos que en realidad no parecen haber estado impuestos por la Biblia, sino más bien que han sido directamente emergentes de distintas resoluciones de la Iglesia. O sea, el famoso ayuno del Viernes Santo no está taxativamente requerido por la Biblia, sino que han sido disposiciones y normas que ha tomado la Iglesia Católica a través de todo lo que se desprende de los papados. Y acá quiero hacer, como dije, un líder político valioso y muy importante, el Dalai Lama, para mí también el Papa Francisco, Bergoglio, creo que es también un líder político muy, pero muy importante a nivel global, que ha venido también a sacar un poco esa pátina de lujo, un tanto obsceno a mi juicio, de la Iglesia, sobre todo representada por el Vaticano. Yo creo que blanqueó mucho la imagen y acercó mucho más al pueblo católico, pero también a quienes no profesamos la fe y vemos con agrado esta bajada al terreno, no desde esos lugares tan elevados desde los que veíamos habitualmente a los papas, con diferencias, por supuesto, ¿no? Yo valoraba mucho al polaco, a Wojtyla, a Juan Pablo II. Para mí realmente hizo también un buen papado, teniendo en cuenta que hay más de 2.000 millones de personas que siguen este tipo de cuestiones. Pero bueno, la cuestión ¿qué es lo que pasa en estos días? Vemos gente que, por supuesto, practica la fe, se dedica a la reflexión, lo cual considero que es muy importante, pero también, y no digo que esto esté mal, aprovecha estos días del mismo modo que se aprovechan en las festividades navideñas para encuentros familiares, pequeños viajes y en algunos casos algunos concursos gastronómicos también, ¿no? Porque uno va enfocando el tema para el Viernes Santo, la cuestión de las empanadas de vigilia, los atunes tiemblan cuando se acerca Semana Santa y aquí en nuestra zona, particularmente nuestra fauna íctica, también muy apreciada y muy valorada en estos momentos, independientemente de que el origen de esas restricciones alimenticias por ahí no tienen que ver con una creencia tan arraigada, emergente de la Biblia, sino con dedicar el espacio a la reflexión, o sea, sacar el tema de las carnes rojas. ¿Por qué las carnes rojas afuera de la dieta el Viernes Santo? Bueno, hay mucho escrito al respecto, pero básicamente puede ser con que se consideraba un artículo de lujo o por ahí alguna especie de exceso, y como el Viernes Santo es un espacio para la reflexión, bueno, no avanzar hacia ese lado, con un montón de particularidades que vamos teniendo
y esto que tiene que ver por ahí con la biodiversidad, que es el área en la que está uno, ¿no? En algunos lugares el pescado, y hace mucho tiempo el pescado tampoco se permitía, y luego se empezó a permitir y a tolerar, del mismo modo que el pollo, donde hoy en algunos lugares para el Viernes Santo está, digamos, tolerado, aceptado, no tolerado por la Iglesia, el consumo de pollo. Pero hay algunas historias muy particulares que los que trabajamos en biodiversidad por ahí las conocemos, como es el caso de Venezuela con el carpincho, el chigüire, como le dicen, nuestro carpincho, es la misma especie que se distribuye desde Panamá hasta aquí, hasta la República Argentina. Y en ese caso en Venezuela hay una tradición histórica que tiene que ver con el consumo de la carne de chigüire, con el consumo de la carne de carpincho. Histórica porque era desarrollado por los pueblos originarios, pero cuando llega la Iglesia y la evangelización, digámosle, se empieza a concentrar, a incrementar el consumo de la carne de chigüire durante los días de Semana Santa, por razones nunca muy bien explicadas. Lo cierto es que la Iglesia en ese momento, como veía que era una costumbre que no se podía desarmar porque estaba extremadamente arraigada, un poco a partir de las gestiones de un tío de Simón Bolívar, que era un sacerdote en aquella época, ante la Santa Sede cuenta la leyenda, generando una bula papal que permite que se consuma la carne de carpincho por considerarlo pescado porque estaban en el agua la mayor parte del tiempo. Obviamente, desde el punto de vista de la biología, no cerraba para nada la cuestión, pero, a ver, si vamos a buscar que las cuestiones cierren, cuando estamos hablando de la Pascua, los chicos, ¿por qué nos entusiasmábamos tanto por la Pascua? Y por los huevos de Pascua. Y bueno, ¿qué tenía que ver el domingo de resurrección con un conejo que pone huevo de chocolate? Es bastante difícil de explicar el tema. Del mismo modo que si nos vamos a la Navidad, tenemos el pesebre con la Virgen, con los Reyes Magos, con los pastores, y al lado este señor entrado en peso, vestido de botella de Coca-Cola, trayéndonos regalos, poniéndolos en una conífera. O sea, no busquemos tampoco explicaciones muy concluyentes en este tema. Pero bueno, sí, es cierto que independientemente de la religión que profesemos o la creencia que tengamos, o incluso los que no tenemos ese tipo de creencias, y tengo que decirlo honestamente, envidiamos a quienes sí las tienen, porque realmente sería muy lindo creer en algo más y que esto sigue, pero en todos los casos, con o sin creencias, siempre creo que es muy bueno como familia, como especie, encontrar el momento de reunirnos, de amigarnos, de aceptarnos, porque como especie gregaria y comunitaria, no tengo ninguna duda que lo mejor que nos puede pasar es seguir evolucionando. Ya lo hemos dicho alguna vez, la evolución no llegó hasta acá, la evolución sigue, no somos la conclusión de una idea, sino que somos un paso más, y en eso estamos avanzando, y creo que vamos a avanzar mucho mejor si tomamos el tema ayudándonos entre nosotros, cooperando entre nosotros y tratando de ser mejores nosotros y que los otros también puedan ser un poco mejor. Ya vamos a arrancar con el programa.